Hola, me llamo Sofía y soy estudiante de español. Quiero contarles cómo es mi vida en Madrid y compartir el camino que seguí para aprender a hablar español de manera natural. Cuando llegué era muy tímida, conocía algunas palabras, pero no sabía conversar como las personas que me rodeaban. Sin embargo, encontré una manera de aprender. Déjenme contarles mi historia. Cuando llegué a Madrid, sentí que estaba entrando en otro mundo. La ciudad era ruidosa, animada y estaba llena de personas que siempre parecían tener prisa. Había visto Madrid en películas y fotografías, pero encontrarme en medio de una avenida concurrida, rodeada de coches, edificios y personas hablando español, fue completamente diferente. Sujetaba mi maleta con fuerza mientras me sentía muy pequeña entre los grandes edificios. Había soñado durante mucho tiempo con venir a España, pero ahora que finalmente estaba allí, me sentía perdida. Había estudiado español en mi país, pero lo que escuchaba en Madrid no se parecía al español de mis clases. En la escuela había aprendido reglas gramaticales y largas listas de vocabulario. Podía escribir oraciones y aprobar exámenes, pero hablar era otra cosa. Cuando escuchaba a las personas conversar a mi alrededor, me costaba comprenderlas. Hablaban rápido, tenían acentos diferentes y utilizaban expresiones que nunca había visto en mis libros. Incluso cuando reconocía las palabras, no siempre entendía lo que significaban cuando aparecían juntas. Era como si todo el mundo hablara un idioma secreto al que yo todavía no pertenecía. Me mudé a un pequeño apartamento que compartía con otra estudiante llamada Clara. Clara era francesa y también estaba aprendiendo español. Podía hablar un poco, pero tampoco se expresaba con naturalidad. Las dos teníamos el mismo problema. Vivíamos en Madrid rodeadas de personas que hablaban español, pero no sabíamos participar en una conversación normal. Nos ayudábamos cuando podíamos, aunque la mayor parte del tiempo permanecíamos en silencio por miedo a cometer errores. Mi primer gran desafío fue ir a una panadería. Quería comprar una barra de pan, pero tenía miedo de hablar. Entré en una pequeña panadería cerca de nuestro apartamento, tomé una barra y me acerqué a la caja. La dependienta me dijo algo que no entendí. La miré mientras sentía que mi cara se ponía roja. Ella repitió la pregunta más despacio. ¿Quieres una bolsa? Por fin comprendí, pero estaba demasiado nerviosa para responder. Solo asentí con la cabeza. La dependienta sonrió y me entregó la bolsa. Salí de la panadería sintiéndome avergonzada. ¿Por qué me resultaba tan difícil decir una sola palabra? Al día siguiente decidí explorar la ciudad. Tomé el metro, pero todo me parecía complicado. Los anuncios estaban en español y se pronunciaban demasiado rápido para que pudiera entenderlos. Observé a los demás pasajeros e intenté imitar lo que hacían. Subí a un tren esperando haber elegido la dirección correcta. En una estación, un hombre se acercó y me preguntó algo. Perdona, ¿sabes si este tren va a Sol? Sentí pánico. Había entendido casi todas las palabras, pero no sabía cómo responder. Me limité a negar con la cabeza y el hombre siguió caminando. En ese momento comprendí que necesitaba encontrar una forma de utilizar el español en mi vida diaria. Tenía que escuchar más, tenía que hablar más. Sobre todo,
tenía que dejar de tener miedo a equivocarme. A la mañana siguiente decidí ponerme un reto. Entraría en una cafetería y pediría algo en español. Parecía una tarea sencilla, pero para mí representaba un gran paso. Entré en una pequeña cafetería cerca de nuestro apartamento. El aroma del café recién hecho llenaba el aire. El camarero me sonrió y dijo una frase muy natural. «Hola, ¿qué te pongo?» Mi corazón comenzó a latir más rápido. Había practicado aquel momento muchas veces en mi cabeza. Respiré profundamente y respondí: «Quiero un té, por favor». El camarero asintió y me hizo otra pregunta. ¿Qué tipo de té? No me había preparado para eso. Mi mente se quedó completamente en blanco. Miré el menú, pero las palabras dejaron de tener sentido. En lugar de hablar, señalé uno de los nombres de la lista. El camarero miró y dijo: «Ah, té verde, buena elección». Asentí rápidamente. Después de pagar y recibir mi té, sentí alivio, pero también cierta decepción. Había hablado, aunque no había mantenido una conversación real. Cuando salí de la cafetería, pensé en lo que acababa de ocurrir. Había dado un paso adelante, pero todavía tenía miedo de expresarme. Entonces comprendí que mi problema no era solamente la falta de palabras. Tenía miedo de no hablar perfectamente. No quería cometer errores. Sin embargo, si permanecía en silencio, nunca avanzaría. Necesitaba un nuevo plan. Tenía que aprender cómo hablaban realmente las personas en su vida cotidiana. Debía escuchar conversaciones auténticas y observar cómo se expresaban de forma natural. Eso fue exactamente lo que decidí hacer. Aquella noche me senté en el apartamento y recordé algo que una profesora me había dicho una vez. Para hablar un idioma, primero tienes que escucharlo. La idea tenía sentido. Cuando los niños aprenden a hablar, no comienzan estudiando reglas gramaticales, escuchan a sus padres y oyen las mismas palabras una y otra vez hasta que empiezan a comprenderlas. Después, un día, comienzan a utilizarlas. Decidí probar ese método. Si quería hablar español con naturalidad, tenía que escuchar cómo hablaban realmente las personas. Al día siguiente salí con un nuevo propósito. En lugar de limitarme a caminar por la ciudad, presté atención a las conversaciones que escuchaba a mi alrededor. Fui a un parque y me senté en un banco. Una mujer hablaba con una amiga y dijo: «Madre mía, estoy agotada. Esta mañana necesitaba mi café sí o sí». La frase era sencilla, pero observé algo interesante. En mis clases había aprendido a decir «estoy muy cansada». Sin embargo, aquella mujer había utilizado «estoy agotada» y «sí o sí». Saqué mi cuaderno y escribí las dos expresiones. Unos minutos después pasó un hombre hablando por teléfono. Antes de colgar, dijo: «Vale, nos vemos luego». Comprendí la frase, aunque nunca la había utilizado de aquella manera. En los libros solía aparecer «hasta luego», pero las personas también decían «nos vemos». Sonreí porque acababa de aprender otra expresión cotidiana. Continué escuchando conversaciones en cafeterías, supermercados, parques y estaciones de metro. En todas partes, las personas utilizaban palabras sencillas,
pero muchas veces eran diferentes de las que yo había aprendido en la escuela. Anoté cada expresión nueva que escuchaba. Poco a poco, mi cuaderno comenzó a llenarse. Después de varios días escuchando, decidí dar el siguiente paso. Tenía que empezar a utilizar aquellas expresiones por mí misma. Mi primera oportunidad llegó en una tienda de alimentación. Estaba esperando en la fila cuando la cajera me saludó. Hola, ¿qué tal? Había escuchado aquella pregunta muchas veces. Normalmente habría respondido, estoy bien, gracias, porque eso era lo que había aprendido en clase. Sin embargo, casi nadie respondía así en una conversación rápida. Quería sonar más natural, por lo que sonreí y dije, bien, ¿y tú? La cajera respondió muy bien y continuó atendiendo mi compra. Fue una interacción breve, pero me sentí orgullosa. Otro día entré en una cafetería y me preparé para pedir un bocadillo. Había ensayado la frase varias veces. Quiero un bocadillo de jamón, por favor. Estaba preparada, pero ocurrió algo inesperado. La dependienta preguntó, ¿con pan blanco o integral? Me quedé paralizada. No comprendí inmediatamente lo que quería decir. La dependienta notó mi confusión, señaló 2 tipos de pan y repitió la pregunta más despacio. ¿Quieres pan blanco o pan integral? Entonces entendí que me estaba preguntando qué tipo de pan prefería. Sonreí y respondí, integral, por favor. Aquel momento me enseñó algo importante. No tenía que comprenderlo todo a la primera. Cuando no entendía algo, muchas personas estaban dispuestas a explicarlo de otra manera. No necesitaba ser perfecta. Después de aquella experiencia, comencé a confiar más en mí misma. Empecé a hacer pequeñas preguntas a las personas. En una tienda de ropa, pregunté, ¿lo tiene en una talla más pequeña? En una cafetería, pregunté, ¿cuál es la bebida más popular de aquí? Al principio, mis oraciones no siempre eran perfectas. A veces olvidaba una palabra o utilizaba una expresión incorrecta. Sin embargo, cuanto más hablaba, más fácil resultaba. Uno de mis momentos favoritos ocurrió en una librería. Estaba mirando una novela cuando una mujer que se encontraba a mi lado dijo, «Es un libro buenísimo, deberías leerlo». Sonreí y pregunté, «¿Ah, sí? ¿De qué trata?» La mujer comenzó a explicarme la historia y yo escuché con atención. Cuando terminó, respondí, «Gracias, voy a echarle un vistazo». Ella sonrió y dijo, «De nada, que tengas un buen día». Después de que se marchara, me di cuenta de algo. Acababa de mantener una conversación real con una desconocida. No había utilizado un guión, no me había preparado previamente, simplemente había hablado en español de forma natural. Me sentí muy feliz. Por fin estaba utilizando el idioma en lugar de limitarme a estudiarlo. Cada día aprendía un poco más. Escuchaba a las personas, utilizaba palabras nuevas, hacía preguntas. Poco a poco, el español dejó de parecer una asignatura escolar y comenzó a formar parte de mi vida. Comprendí algo fundamental. La mejor manera de aprender español no consiste solamente en estudiar libros, sino también en participar en conversaciones reales. Una tarde estaba sentada en el apartamento con Clara. Ella me preguntó, «¿Qué tal tu día?» Sin pensarlo demasiado, respondí, «Ha sido genial.
He tenido una conversación muy agradable en la librería. Clara abrió mucho los ojos. Sofía, estás hablando de una manera muy natural. La miré sorprendida. ¿De verdad? Clara asintió. Sí. Ni siquiera has tenido que pensar antes de responder. Estás mejorando muchísimo. Tenía razón. Ya no me limitaba a memorizar palabras. Estaba viviendo en español. En ese momento supe que avanzaba en la dirección correcta, después de comprender que las conversaciones reales eran una de las mejores formas de aprender. Me sentí entusiasmada. Ya no veía el español como algo imposible, lo veía como una herramienta para comunicarme con otras personas. Sin embargo, todavía existía un problema. Aprendía palabras nuevas y hablaba cada vez más, pero la mayoría de mis conversaciones eran breves y ocurrían con desconocidos en tiendas, cafeterías o estaciones. Quería hablar durante más tiempo. Quería mantener conversaciones más profundas. También quería hacer amigos. La idea, sin embargo, me asustaba. Hablar durante unos segundos en una panadería era una cosa. Conversar durante una hora con alguien era muy diferente. ¿Qué ocurriría si cometía demasiados errores? ¿Qué pasaría si las personas me consideraban aburrida? ¿Qué haría si no conseguía entenderlas? El miedo comenzó a regresar. Una tarde estaba sentada en el apartamento pensando en todo aquello. Clara miraba su teléfono y de repente levantó la cabeza. Oye, Sofía, mañana hay un intercambio de idiomas en la biblioteca. ¿Quieres ir? Mi primera reacción fue decir que no. Conocer personas nuevas significaba hablar más español. Hablar más significaba cometer más errores. Sin embargo, recordé la promesa que me había hecho a mí misma. Tenía que dejar de tener miedo. Había venido a Madrid para aprender y aquella era una oportunidad perfecta. Respiré profundamente y respondí: sí, vamos. A la tarde siguiente, Clara y yo llegamos a la biblioteca. El evento estaba dirigido a estudiantes extranjeros que aprendían español. La sala estaba llena de personas que hablaban, reían y contaban historias. Algunas parecían muy seguras de sí mismas. Otras, como yo, permanecían cerca de las paredes y parecían nerviosas. Una mujer con una gran sonrisa se acercó a nosotras. Bienvenidas. Me llamo Camila. ¿Cómo os llamáis? Clara respondió rápidamente, pero yo dudé durante unos segundos. Finalmente dije: Me llamo Sofía. Camila sonrió. Encantada, Sofía. ¿De dónde eres? Mi corazón volvió a acelerarse. Había respondido aquella pregunta muchas veces, pero mi mente se quedó en blanco. Respiré profundamente y dije: soy de Italia. Las palabras salieron lentamente, pero salieron. Camila asintió con entusiasmo. Italia es preciosa. Venid, voy a presentaros a algunos amigos. Nos llevó hasta una mesa donde conversaban 3 estudiantes. Chicos, ellas son Clara y Sofía, dijo Camila. Un chico alto que llevaba gafas me saludó. Hola, Sofía, soy Lucas. ¿Es tu primera vez aquí? Asentí. Sí, es la primera vez. Lucas sonrió con tranquilidad. No te preocupes. Todos estábamos nerviosos al principio. Me relajé un poco. Quizá no era la única persona que tenía miedo. A medida que avanzaba la tarde, escuché más de lo que hablé. Observé cómo se comunicaban los demás. No siempre utilizaban una gramática perfecta. También cometían errores,
se reían y continuaban hablando. Entonces comprendí algo importante. A las personas no les preocupaba que mi español fuera perfecto, solo querían conversar conmigo. En un momento de la reunión, Lucas me preguntó: «Entonces, Sofía, ¿qué te gusta hacer?». Dudé durante unos segundos. Conocía las palabras, pero mi mente parecía trabajar muy despacio. Pensé en varias formas de responder y después decidí no complicarlo. «Me gusta leer libros». Lucas asintió. «Qué bien. ¿Qué tipo de libros te gustan?». Sonreí porque estábamos hablando de un tema que me interesaba. «Me encantan las novelas de misterio». Continuamos conversando. Cometí algunos errores, pero nadie se rió de mí. Nadie me corrigió de manera desagradable. Simplemente mantuvieron viva la conversación. Aquella tarde algo cambió dentro de mí. Comprendí que no necesitaba ser perfecta, solo necesitaba intentarlo. Después de aquel evento, comencé a conocer a más personas, asistí a grupos de estudio y a otros intercambios de idiomas. Al principio seguía siendo tímida, pero me repetía una frase: «Si quiero hablar con naturalidad, tengo que practicar». Un día, después de clase, estaba sentada sola en la cafetería cuando escuché una voz conocida. «Hola, Sofía, ¿puedo sentarme aquí?». Levanté la vista y vi a Lucas. Sonreí y respondí: «Sí, claro». Cuando se sentó, me preguntó: «¿Cómo estás aprendiendo español?». Me reí y contesté: «Intento escuchar mucho y hablar cada vez que tengo una oportunidad». Lucas asintió. «Es una de las mejores maneras de aprender». Cuando yo estudié italiano, también estaba muy nervioso al principio. Levanté las cejas, sorprendida. «¿Aprendiste italiano?». «Sí, estudié un tiempo en Italia». Al principio tenía miedo de hablar, pero después conocí a varios amigos italianos y me ayudaron mucho. Cuando tienes amigos con quienes practicar, todo resulta más fácil. Aquella idea me inspiró. Necesitaba amigos que me ayudaran a practicar español. Comencé a pasar más tiempo con Lucas y con los demás estudiantes. Me animaban a hablar, me enseñaban expresiones nuevas y me corregían con amabilidad. Cuando cometía un error, no se reían. Simplemente me explicaban la forma más natural de decirlo. Un día Lucas me preguntó: «¿Quieres venir a una noche de juegos este fin de semana? Jugamos a juegos de mesa y charlamos». Durante unos segundos quise decir que no. Una noche entera hablando español parecía aterradora. Temía hacer el ridículo. Sin embargo, recordé mi objetivo de aprender a hablar sin miedo. Sonreí y respondí: «Sí, me encantaría». La noche de juegos fue una de las mejores experiencias que había tenido desde mi llegada a Madrid. Jugamos a un juego llamado Tabú, en el que tienes que describir una palabra sin pronunciar determinadas palabras prohibidas. Al principio estaba muy nerviosa. Después ocurrió algo sorprendente. Dejé de pensar constantemente en la gramática y simplemente hablé. En una ronda tuve que describir la palabra océano. Dije: «Es muy grande, es azul y hay muchos peces». Todos comenzaron a adivinar. «¡El océano!», gritó alguien. Lo había conseguido. Había hablado en español y los demás me habían entendido.
Aquella noche comprendí que ya no era la misma chica que tenía miedo de pedir un té en una cafetería. Unas semanas después caminaba tranquilamente hacia clase cuando alguien me tocó el hombro. Me giré y vi a una chica que parecía nerviosa. «Hola, ¿sabes dónde está la biblioteca?», preguntó lentamente. Parecía que también estaba aprendiendo español. Sonreí porque sabía exactamente cómo se sentía. Respondí con naturalidad. «Sí, está al final de esta calle. Gira a la derecha en la esquina y la verás». La chica sonrió. «Muchas gracias». Mientras se alejaba, sentí algo muy especial. Acababa de ayudar a otra persona utilizando el español. Unos meses antes yo tenía miedo incluso de preguntar una dirección. Ahora era yo quien daba las indicaciones. Comprendí que no solo estaba aprendiendo un idioma, también estaba ganando confianza en mí misma. Entonces supe que realmente había empezado a hablar con naturalidad. Algo había cambiado en mi mente. Hablaba sin traducir cada palabra. Ya no me detenía constantemente para construir las frases en mi cabeza. No sentía la misma presión. Simplemente hablaba. Podía parecer un cambio pequeño, pero para mí era enorme. Por primera vez me hice una pregunta importante. ¿Estoy empezando a pensar en español? Después de aquel día, comencé a notar pequeños cambios en mi vida cotidiana. Eran cosas sencillas en las que nunca me había fijado. Una mañana me desperté con el sonido de la alarma y tomé mi teléfono. Lo primero que pensé fue: necesito 5 minutos más. Lo extraño era que aquella frase había aparecido directamente en español. Me senté en la cama sorprendida. Normalmente mis primeros pensamientos aparecían en italiano y después los traducía al español. Sin embargo, aquella vez el español había llegado primero. Mientras preparaba el café, decidí hacer una prueba. ¿Podría pasar toda la mañana pensando en español sin traducir? Pensé en mi agenda. Hoy tengo clase a las 10. Después voy a almorzar con Clara. Las frases aparecieron con facilidad. No eran perfectas, pero se sentían naturales. Entonces comprendí que ya no me limitaba a aprender español. Estaba viviendo en español. Los cambios no terminaron allí. Cada día notaba más momentos en los que el español se convertía en mi respuesta automática. Una tarde caminaba frente a una librería cuando vi una novela policíaca en el escaparate. La tomé, leí el resumen y pensé: parece muy interesante. Me quedé inmóvil durante un segundo. La idea había surgido en español sin ningún esfuerzo y sin traducción. Otro día esperaba mi pedido en una cafetería cuando una mujer dejó caer su teléfono cerca de mí. Lo recogí inmediatamente y dije: «Toma, se te ha caído». Ella sonrió. «Muchas gracias». Yo respondí: «De nada». Fue un momento cotidiano y aparentemente insignificante, pero por dentro estaba celebrándolo. Había hablado en español sin vacilar y sin miedo. En casa comencé a ver series sin subtítulos. Al principio no comprendía algunas palabras, pero no detenía el video ni buscaba cada término en el diccionario. Continuaba mirando y permitía que mi mente completara los espacios mediante el contexto. Una tarde, Clara y yo vimos una comedia. Ocurrió algo gracioso y empecé a reír antes de tener tiempo de pensarlo.
Clara se volvió hacia mí y sonrió. Has entendido el chiste, ¿verdad? Asentí. Sí, ha sido muy divertido. No me había reído porque hubiera traducido el diálogo en mi cabeza. Me había reído porque lo había comprendido directamente. El cambio más grande se produjo en mis conversaciones. Antes prestaba demasiada atención a cada palabra. Me detenía, pensaba, traducía y después hablaba. Ahora podía conversar sin tantas pausas. Una noche Clara y yo cenábamos juntas mientras ella me contaba una historia de su infancia. Yo me reía y, en un momento determinado, quise compartir una experiencia parecida. Dije, esto me recuerda de algo gracioso. Clara sonrió y me corrigió con amabilidad. ¿Quieres decir esto me recuerda algo gracioso? Parpadeé durante un segundo. Meses antes, un error como aquel me habría avergonzado. Sin embargo, esta vez asentí y repetí la frase correcta. Ah, esto me recuerda algo gracioso. Clara levantó el pulgar. Perfecto. Estás progresando muchísimo, Sofía. Lo sorprendente era que sabía que tenía razón. La mayor sorpresa llegó una noche, mientras dormía. Soñé que caminaba por las calles de Madrid. Entraba en una cafetería y pedía un café. El camarero me hacía una pregunta y yo respondía. Después hablaba y reía con varios amigos. De repente desperté y me senté en la cama intentando recordar el sueño. Había algo extraño. ¿Por qué se sentía diferente? Entonces lo comprendí. Todo el sueño había ocurrido en español. No había sido en italiano ni en una mezcla de idiomas. Había sido completamente en español. Permanecí sentada durante varios minutos pensando en aquello. Ya no estaba aprendiendo español solamente. Mi mente lo había aceptado como parte de mi vida. Después de esa experiencia, dejé de considerar el español como algo extranjero. Ya no era únicamente una asignatura que estudiaba, se había convertido en una parte de mí. Dejé de preocuparme por hablar de forma perfecta. Ya no sentía pánico cuando olvidaba una palabra. Tampoco traducía cada frase antes de decirla. Un día estaba sentada en un parque leyendo cuando recibí una llamada de mi madre. Respondí en italiano y comencé a contarle cómo había mejorado mi español. Mientras hablaba, me ocurrió algo curioso. Me costaba encontrar una palabra concreta en italiano porque la palabra española aparecía primero en mi mente. Me reí y se lo expliqué. Mi madre también se rió. Sofía, te estás convirtiendo en española de verdad. Tal vez tenía algo de razón. En aquel momento estaba sentada en un parque de Madrid. Hablaba español todos los días, pensaba en español y hasta soñaba en español. Por primera vez sentía que aquel lugar también era mi hogar. El día en que comprendí que el español formaba parte de mi vida, todo cambió. Ya no tenía miedo de hablar, ya no dudaba de mí misma cada vez que abría la boca. Tampoco me quedaba paralizada cuando alguien hablaba demasiado rápido. Sobre todo, había aprendido a ser yo misma en español. Antes, el español era algo que intentaba aprender. Ahora era algo que utilizaba, sentía y vivía. Una mañana entré en mi cafetería favorita. Era la misma cafetería en la que meses antes me había puesto nerviosa al intentar pedir una bebida. Esta vez caminé hasta el mostrador sonriendo. Hola, ¿me pones un latte, por favor? El camarero asintió. Claro,
Son 5,50 €. Le entregué el dinero, tomé mi café y fui a sentarme. Había sido una interacción muy sencilla, formada por unas pocas palabras. Sin embargo, cuando me senté comprendí algo importante. No había preparado la frase en mi cabeza, no la había traducido, tampoco me había preocupado por si mi gramática era perfecta, simplemente había hablado. Había sido natural y aquella sensación era increíble. Gracias por acompañarnos en Cuentos en Español. No olvides dar me gusta, suscribirte y seguir aprendiendo español a través de historias.